todo cansancio físico y espiritual. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria, gloria a Dios. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 98, 4, por favor. Perdón, 98, del 1 al 4. Vamos a leer. Me indican con un amén cuando ya lo tengan. Gloria a Dios. Los voy a invitar a leer alternadamente conmigo. Yo voy a empezar. Va a ser del 1 al 4. Dice: alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto su salvación. No los dejé leer alternadamente, ¿verdad? Bueno, pues gloria a Dios. Así, hermanos, aquí el salmista invitaba a los hombres a alabar al Señor, a usar. En el 4 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid. Y cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey. Hermanos, aquí tenemos instrumentos. Aquí el Señor nos ha dado el privilegio de tener una voz de poder hablar. Así es que esa voz salga para el Rey, pero que no salga solamente la voz, que salga desde nuestro corazón, desde nuestro interior, desde nuestra alma. Alabemos así a nuestro Rey. Gloria a Dios.
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Sin duda que estamos agradecidos con Dios por estar en su casa, venir y reconocer esa grandeza de Dios. ¿Qué le parece, hermanos? Y así como estamos en pie, oramos por estos niños y vayan abriendo la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 46 y 47. Y oramos por estos niños. Señor, gracias por la dicha y la bendición de estos pequeños en esta congregación, Señor. Que tú sigas extendiendo tu gracia, tu misericordia sobre ellos, Señor. Que ellos sigan creciendo en gracia, en sabiduría y en tu palabra, Señor. Que seas tú ayudándoles en todo momento, Señor. Que en ellos, Señor, haya esa sensibilidad a tu voz, sensibilidad a tu palabra y sensibilidad a tu presencia, Señor. Que ellos sigan siendo esa generación conforme a tu voluntad y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Niños, ¿cuál es el versículo que tenemos que decir antes de irnos? 1, 2, 3. Amén. Pueden pasar a sus salones, niños, córranle. Así es que, hermanos, sigamos reforzando el versículo, sigamos ahí enseñándoselo a nuestros niños para que ellos se lo sigan aprendiendo
y de pasada nos lo aprendemos también nosotros. Amén. Y luego de ahí, ya en cuanto dominemos este, hermano, ya vamos a seguir otro versículo de la Biblia. Así es que necesitamos vivir bajo la palabra de Dios. Amén. Encontramos Hechos capítulo número 2, versículo 46 y 47. Amén, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos de una manera alternada? Yo leo el versículo 46 y ustedes el 47. Dice de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que una vez más tu palabra hable al corazón, al entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, no solamente llegue como un conocimiento, sino que llegue como esa verdad para nuestros corazones y para nuestras vidas, Señor. Declarando, Señor, que preparamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden ocupar un momento su lugar, hermanos. Dios les pague. Hermanos, ahí me apoyan cerrando la puerta ahí, por favor, bueno, emparejándola ahí, por favor. Por eso no nos damos abasto con los mini split, pues el sol viene a gusto recibiendo todo el frío de nosotros. ¿Y cuándo le vamos a dar abasto al sol, hermanos? Son millones y millones de años que tienen pronosticados del sol. Y pues no sabemos si primero viene Cristo o se acaba el sol. Pero si se acaba el sol, pues tenemos una promesa, que allá en el cielo, ¿verdad? Ya no habrá necesidad, ni la luz del resplandor del sol, ya no va a haber necesidad, porque ya estaremos en un lugar donde estamos en toda la plenitud en Dios. Amén, hermanos. Hermanos, hoy estamos dando comienzo con un nuevo ciclo de evangelismo. Queremos nuevamente, ¿verdad?, estar guiados por el Señor, estar buscando la dirección de Dios para poder llegar a aquellas almas que necesitan escuchar de Dios. Y no solamente la necesidad de escuchar, sino que ellos vengan a los pies de Cristo. Porque qué hermoso, ya nosotros ya llegamos a los pies del Señor, ahí estamos en los pies del Señor buscando su rostro, buscando su presencia, pero también hay gente que necesita escuchar de Dios. Y me gustaría, hermanos, que usted y yo reflexionáramos sobre ese punto importante. Así como alguien nos llegó a hablar del Señor Jesucristo, que alguien no se privó, que alguien se despojó, se incomodó para irnos a predicar, que de la misma manera también nosotros nos incomodemos, busquemos la manera de predicar a Cristo. Yo sé que es bonito venir a la casa del Señor, pero no es nada más venir, sino ser parte de la iglesia, involucrarnos en la tarea que Dios estableció a la iglesia. Y precisamente hoy quiero hablar sobre esta parte muy importante de cómo nace la iglesia del Señor, cómo nace en el propósito del Señor. Y vemos nosotros que el Señor añadía los que debían de ser salvos. Y ahorita vamos a estar reflexionando cómo es esa expresión que el Señor es el que los añade, que el Señor es el que quiere salvar. Porque si Él ya dio su vida, derramó su sangre en la cruz, entonces quiere decir que el Señor dio todo por nosotros. Ahora nosotros como iglesia nos toca responder al compromiso del sacrificio del Señor Jesucristo. Y ahorita vivimos en un tiempo donde buscamos ser recíprocos, donde anhelamos nosotros que lo que yo dé, esperemos que la otra persona también en esa misma intención nos devuelva un poco de lo que hemos dado. ¿Verdad que esa es la manera en que el mundo piensa? Y vemos nosotros que en muchas ocasiones nosotros no somos recíprocos con el Señor.
aun cuando estamos conscientes que Dios no le vamos a poder ganar en todo lo que hace por nosotros y lo que Él hizo y lo que seguirá haciendo. Lo entendemos, pero esto es responder al llamado de Dios. Y cuando el Señor dice, Él añadía a los que debían de haber ser salvos. Dentro de esos que el Señor añadía, de los que debían de ser salvos, encontramos personas que estaban perdidos. Hay personas de los que no saben por qué están, los que no saben por qué se hacen las cosas. También aquellas personas que no saben por qué se ora. También aquellas personas que no saben por qué se predica. El Señor quiere traer salvación a todas esas personas, porque en algún momento nosotros éramos de ellos. Algún momento de nuestra vida nosotros fuimos esos. Porque predican, porque oran, porque cantan, porque tienen la necesidad de un Salvador. En algún momento nosotros fuimos esos. Pero ahí cuando se cumple la promesa del Señor, los que debían de ser salvos, ahí estabas tú, estaba yo. En el propósito y la voluntad de Dios. Pero vemos nosotros que estos dos versículos nos habla de un crecimiento de la iglesia, un crecimiento de la congregación, de la iglesia del Señor. Y qué interesante, ¿verdad? Que le hubieran puesto la primera iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la segunda iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Imagínense, ¿cómo le llamarían en aquel tiempo la iglesia? Los seguidores de Jesucristo. Pero vemos nosotros que Dios habla sobre una iglesia en la cual iba creciendo y el Señor era el que los iba añadiendo. Buscamos nosotros, hay que reflexionar en este punto de cómo la iglesia iba creciendo en número, iba creciendo en discípulos, iba desarrollándose. La iglesia iba avanzando, a pesar de que el enemigo pensó y consideró que al momento en que Jesucristo fue a la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, pensó el enemigo que ahí se había acabado la obra redentora de Dios. Pero ahí era donde estaba empezando la obra de Dios. Y Pablo nos tiene que decir que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en nosotros. Y qué hermoso, porque llega un momento en que nosotros como iglesia viene un nacimiento en el Señor. Y ese mismo poder que el Señor estuvo en él para poderse levantar entre los muertos, así estábamos nosotros, estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Ahí estábamos nosotros sepultados. Pero a través del sacrificio del Señor Jesucristo y la resurrección hay una esperanza para nosotros, pero también hay una esperanza para aquellos que son los que nos rodean, los que todavía no vienen a los pies de Cristo. Y se acuerda que hace algunos meses les predicaba del Cristo resucitado, ¿se acuerdan? Cómo fuimos quitando cada palabrita de esa frase. Y es ahí donde la iglesia predica al Cristo resucitado. Y el Señor tiene esa voluntad, ese anhelo en su corazón, añadir, salvar a aquellos que deberían de ser salvos. Y si hablamos en un sentido de los que deberían de ser salvos, no se refiere a ver quién lo merecía o a ver quién alcanzaba la gracia del Señor, sino cuando el Señor habla, Él los añadía a los que deberían de ser salvos. Nosotros encontramos que la voluntad de Dios es salvar a toda la humanidad, no unos poquitos. El Señor dio su amor por todos. Pero aquí vemos, lo importante es que el Señor añadía. El Señor es el que hacía la obra. Pero a veces hablamos mucho de lo que Dios hace, lo que Dios ya hizo, pero también debemos de hablar y reflexionar lo que la iglesia debe de hacer. Porque si el Señor ya hizo todo,
¿será un mérito de la iglesia? ¿Será algo que la iglesia pueda decir, es que por mí fue? ¿Será eso? Es totalmente la gracia de Dios. Y encontramos nosotros que la iglesia del Señor no es un club social. La iglesia del Señor no es una asociación civil. La iglesia es una institución divina comprada a precio de sangre. Pero muchas de las veces la iglesia no está consciente de lo que somos. No estamos conscientes de lo que debemos de hacer. Y llega un momento, encontramos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Versículo número 13. Amén. Ya lo encontramos ahí. Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Y no es cesárea, hermanos, es cesarea. No llevaba el acento, hermanos. Aunque la iglesia tiene una cesárea, ¿verdad? Tiene que dar a luz. Así nos pasa, así también de repente mi esposa, no lo leíste bien. Y así me regaña, pues ahora se las quise devolver. No, no se cree. Para que vean lo que se siente. No, no es cierto, hermano. Vemos nosotros que el Señor Jesucristo está con sus discípulos. Y el Señor, qué interesante, vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo hacía preguntas interesantes. Como Pedro le dijo, ¿me amas? Y ahí va a responder Pedro, porque Pedro era de los que respondía rápidamente y a veces no lo pensaba, y como que Pedro decía, ¿lo dije o lo pensé? Ya lo había dicho. Y encontramos nosotros que el Señor hacía preguntas muy puntuales. Y a veces yo reflexiono y yo me hago, trato de comprenderlo y digo, es como si el Señor me lo estuviera preguntando a mí mismo, a mí. Aunque le ponga Pedro, aunque digo, a mí. Y cuando el Señor nos hace la pregunta, ¿me amas? Y a veces nosotros podremos sacar nuestro diccionario apostólico espiritual diciéndole, no hombre Señor, te amo. Me gusta orar, me gusta ayunar, leer la palabra tuya, Señor, me deleito. Y a veces nosotros podremos expresar todo lo que hacemos por Dios y luego que el Señor nos diga, ¿me amas? Ay, Señor. Y ahí nuevamente, ¿verdad? Nosotros, no hombre Señor, sí te amo, voy los miércoles, voy los domingos, y cuando el pastor nos invita a la reunión, ahí estoy. Cuando el pastor nos invita a la célula, ahí estoy. Y luego que el Señor nos diga, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué tiene que responder? Señor, solamente tú lo sabes. Y entonces vemos nosotros que las preguntas del Señor son puntuales. Y el Señor ahora, cuando está con sus discípulos, cuando está con los apóstoles eran el círculo más cercano del Señor, 12 hombres. Y es bien interesante porque eran hombres igual de comunes y corrientes que nosotros, que también pensaban, que también tenían tentaciones, que también tenían anhelos de dejar el camino del Señor. Pero esos 12 hombres tenían que estar ahí con el Señor. Llega el momento en que alguien le pregunta al Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y a qué el Señor Jesús le dice a este joven, le dice, mira, ¿conoce los mandamientos? No, hombre, desde chiquito me los sé de memoria. Y yo no quiero que los niños al rato digan, no, hombre, hermano, me sé Proverbios 22:6, San Lucas 2:40, me lo sé de memoria. No solamente en eso, sino que ellos estén dispuestos a entregarse a Dios. Y las oraciones que yo hago de los niños es, Señor, que ellos sean sensibles a tu voz, sensibles a tu presencia y sensibles a tu palabra. Que no nada más tengan un conocimiento, sino que ellos sean sensibles. Y vemos nosotros
que aquellos hombres tenían que ser aquellos que estaban puestos con Jesús. Y cuando aquel hombre le dice: no, hombre, desde chiquito me sé todos los mandamientos, pregúntame, Señor. Y rápidamente el Señor: ¿los conoces? Sí, todos los conozco. Dice: solamente te falta una cosa. Y yo creo que aquel joven dijo: a ver, déjame lo anoto rápido, ¿cuál es? Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué sucedió con aquel hombre? Hombre, el corazón se le hizo el 1000 pedazos. Se le quebró el corazón. Y como diciendo aquel hombre: nada más eso. Y hay veces que nosotros podemos tener todo: asistir al culto, asistir a la célula, asistir a la escuela dominical. Y a veces nos falta entregar nuestro corazón a Dios. Una cosa, en obediencia a Dios. Y vemos nosotros que el Señor hace preguntas puntuales. Y el Señor les dice: a ver, ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, los que están aquí conmigo, aquellos que ni siquiera tienen dónde recostar su cabeza, vengan. Y el Señor les pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y rápidamente los discípulos comienzan a responder: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Pero esta expresión va más allá, porque Juan el Bautista, su propósito era preparar el camino para el Señor Jesucristo. Pero el propósito de Juan el Bautista es que regresaran los corazones del Padre con el Hijo y los hijos con los padres, que volvieran a tener esa relación, en el sentido de volver a un cambio en el corazón, un cambio en el pensamiento, que regresaran a un arrepentimiento. Juan el Bautista era su propósito, volver al arrepentimiento con Dios. Pero vemos nosotros Elías, Dios lo usó como profeta en un tiempo donde él hacía maravillas, señales y prodigios. Y alguien podría decir: solamente Jesús es una persona que habla bonito y que busca la manera en que el corazón sea renovado para regresar a Dios. Pero alguien decía: no, es como Elías, aquel que Dios está con él, hace maravillas, prodigios y señales. Y llegó un momento en que el ministerio de Jesús alguien lo quiso malinterpretar, que solamente el Señor podía dar un alimento físico, que solamente podía dar milagros y sanidades. Pero lo que Dios venía a hacer y a venir a establecer era el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se había acercado, llegaba el tiempo de la manifestación del reino. Y llega el momento en que alguien pensaba y decía: solamente es para regresar el corazón, que haya un arrepentimiento, pero también solamente donde haya señales, prodigios. Y alguien decía: también es como un Jeremías, que busca de alguna manera buscar que la nación de Israel regrese a Dios, como un movimiento revolucionario. Y la gente comenzó a tener un pensamiento de Jesús, a considerar que solamente era algo momentáneo. Y entonces comenzamos a ver que las personas tenían un sentido incorrecto hacia Dios. Y como que diciendo el Señor: estamos tanteando las encuestas, así que la presidencia ahorita y la anterior no inventaron nada, las encuestas ya estaban en el tiempo de Jesús. A ver, ¿cuál era el nivel de aprobación del Señor Jesucristo? Claro que Él lo sabía. Y vemos nosotros que ahora el Señor hace una gran pregunta. Primero, lo general. Pero ahora llega una pregunta hacia los apóstoles. Y el Señor les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Qué interesante. Y ahora me gustaría, la iglesia hoy, para nosotros, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es?
Y a veces la iglesia no podemos contestar eso, porque la iglesia solamente nos tomamos algo de Dios. Alguien solamente tomó que tenía que haber un cambio en el corazón. Alguien solamente tomó porque el Señor hace milagros, o solamente porque el Señor trae un cambio para una nación. Pero cuando el Señor les pregunta a sus apóstoles, aquellos que estaban con ellos, aquellos que caminaban con el Señor, aquellos que se desvelaban, aquellos que estaban ahí preguntándole al Señor, cuando aquellos los discípulos preguntaban y decían: Señor, ¿por qué en parábolas? Porque oyendo no oyen, y viendo no ven. Y entonces como que los discípulos o los apóstoles pudieron llegar en un momento de decir: mira, estos testarudos no aprenden. Pero yo digo que el Señor le decía a Pedro para que escuchara a Juan. Y llega el momento en que el Jesucristo mismo les pregunta: ¿y ustedes qué pueden responder? Y rápidamente Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro en esa expresión reconoce diciéndole: tú eres Dios, tú eres el único, tú eres esa manifestación de Dios para traer salvación, tú eres el único que es, no hay otro. No haya otro que podamos reconocer que puede salvar, que puede restaurar, que puede sanar. Solamente tú puedes hacerlo. Y cuando la iglesia sabe quién es Jesucristo, es una iglesia que está consciente que no se predica a sí mismo, sino predican al Dios viviente, aquel Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros, que vino a rescatar nuestra vida. Y entonces Pedro responde rápidamente y el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El decir quién es Jesucristo no es un conocimiento, sino que es una revelación de Dios. Y la revelación de Dios no se da, hermanos, con solamente una predicación, sino que esto tiene que ver una continuidad de nosotros, una búsqueda, un anhelo, un hambre por buscar la presencia de Dios, por buscar su palabra, buscar su revelación. Y hay veces que hay gente que quiere caer en ese pensamiento que solamente un sermón y es suficiente. No, esta revelación tiene que irse llegando a nuestra vida día tras día, paso tras paso. Por eso la iglesia apostólica, nosotros no bautizamos y decimos: ya usted ya es siempre salvo, ya la hizo, haga lo que haga. No, hermano, porque esta revelación se tiene que trabajar. Los discípulos, los apóstoles estaban caminando con el Señor Jesucristo, y aún así yo digo que dentro de los discípulos del Señor hubo uno que otro que dijo: sí, Juan el Bautista. No, hombre, no, yo digo que Elías se parece más a Elías. No, yo digo que se parece un poquito más a Jeremías. Y alguien pudo haber intentado sacarle parecido al Señor Jesucristo, pero Pedro tiene que decir una declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando la iglesia puede responder esta pregunta, entonces la iglesia sabe que necesitamos tener una continuidad buscando al Señor. Y cuando el Señor ve en Pedro esta respuesta, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando habla en este sentido, tú eres Pedro, diciendo: tú eres una piedra que eres parte del edificio de Dios. Y Pedro no va en un sentido que él sea el sucesor del Señor Jesucristo, de ninguna manera. Por eso Pedro, cuando él escribe la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4 y 5, vayamos por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5.
Amén. Lo leemos de una manera todos juntos. 1, 2, 3. Todavía no lo encontramos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. Amén. ¿Preparados? 1, 2, 3. Acercaos. Vosotros. Amén. Encontramos esta expresión donde Pedro tiene la revelación. Donde Pedro no dice, y yo soy la piedra en la cual todos se tienen que edificar después de mí. ¿Verdad que Pedro no dice eso? Sino Pedro dice, acercaos a Él, aquel que es el Cristo, aquel que es el Hijo del Dios viviente. Dice, a Él. Dice, y ahora nosotros debemos de ser edificados como un templo espiritual, como una casa de Dios. Porque encontramos nosotros, primera carta a los Corintios, capítulo número 3, donde nos habla y dice, hay alguien que puede sembrar, es alguien que riega, pero solamente Dios da el crecimiento. Y entonces vemos nosotros que también Pablo tiene que encontrar y decir, nosotros, yo soy como un perito arquitecto, y dando a entender, yo escojo la piedra angular, que es Jesucristo mismo, para que mi vida sea sobreedificada sobre esa piedra. Y entonces Pedro también recibe la revelación de los salmos, donde dice, y esta es la piedra que desecharon los edificadores, ahora viene a ser cabeza. Y ahora esa piedra angular sobre la vida del ser humano, que debe estar edificada sobre ello. Y ahora Pedro dice, entonces esta es la piedra, vayamos hacia Él. No dice Pedro, vayan hacia mí. Y entonces nosotros comenzamos a hacer ese edificio, esa casa de Dios. A ver ahorita los buenos, a ver si se acuerdan ustedes, hermanos, de esa alabanza, un grano de arena, ¿sí se acuerdan? Y luego ya dice, yo antes era un grano de arena en el desierto, pero ahora ¿qué dice? Más fuerte, nomás grítanos. Entonces dice, antes era un grano. Ah, mire, ahí está. Dios te pague. ¿Qué deseamos para nuestra hermana? Un grano de arena en ancho desierto. Así es el hombre a la presencia del Creador. Un grano de arena se ha formado ¿dónde? Imagínense, hermano. ¿Y qué es un grano de arena? Y ahora somos un templo del Espíritu de Dios. ¿Y cuántos se gozan por esa bendición, hermanos? Que antes no éramos nada, pero ahora somos ese templo del Espíritu de Dios, donde somos edificados en el Señor. Y encontramos nosotros, hermanos, que Pedro tiene esa revelación. Y ahora cuando Pedro llega al momento donde el Señor le tiene que reconocer que eso no es un conocimiento tácito, sino que es una revelación de Dios. Ahora el Señor da una responsabilidad a la iglesia. Y entonces le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué interesante. Porque las llaves
del reino no es algo que nosotros damos, sino es unas llaves que Dios ya puso en la iglesia. Me traen el candado que está ahí en la puerta, por favor. A ver si no está cerrado. Sí está cerrado. A ver, alguien que traiga las llaves del reino ahí, por favor. Amén. Y encontramos nosotros que ahora el Señor Jesucristo le tiene que decir a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Pero al tener esas llaves, así cerrado, no pasa nada. Gracias. Y dentro de nuestras experiencia, vemos nosotros que alguien puede decir: no, yo digo que ese candado es marca tal, y yo digo que las llaves debe ser una llave cortita, no larga, y a veces muy delgadita, pero verdad que hay un conocimiento, pero verdad que el conocimiento no abre el candado como tal. ¿Qué se necesita tener? La llave. Y a veces la iglesia solamente tiene el conocimiento de quién es Jesucristo. A veces la iglesia solamente considera que ¿quién es Jesucristo? No, hombre, es un hombre que vino hace más de 2000 años, dio su vida por nosotros. Pero a veces la iglesia no tiene las llaves del reino, solamente se conforma con el conocimiento. Y yo le digo: con el conocimiento se va a abrir el candado, aunque usted sea un cerrajero experto. ¿Hasta cuándo? Hasta ese momento. Y las llaves del reino de la iglesia es la oración y la predicación. Entonces la iglesia, aunque diga: yo oro mucho, yo ayuno mucho, pero eso es una parte de las llaves del reino. Y las llaves que abren el reino de los cielos es la predicación también. Entonces la iglesia no solamente puede predicar y nada de orar, pero la iglesia tampoco puede nomás orar sin predicar. Y entonces cuando Jesucristo le dice a Pedro: tienes las llaves del reino, entonces Pedro no tiene que decir: no, hombre, tengo revelación, tengo las llaves del reino. Y si Pedro se lo hubiera creído, no, hombre, se hubiera colgado aquí el candado y las llaves y les hubiera dicho: miren, así es. Pero ¿qué se necesita? La oración y la predicación. Pero vemos nosotros que hay un compromiso, hay una responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia es culpable o no culpable de que se abran o no se abran los cielos. En el sentido, no porque es nuestra obra, sino porque la iglesia tiene un compromiso de orar y predicar. Y alguien podrá decir: no, hombre, pastor, mire, pues es que yo considero que no es mi don la predicación. Ah, sí. ¿Y a cuántos les ha predicado? No, a ninguno. Es que, pastor, yo considero que no es mi don. ¿Y cómo se va a saber qué es el don? Cuando comience: buenas tardes, paz de Cristo. Mire, quiero venir a predicarle. El Señor me da oportunidad de recibirnos en su casa. Ahí es cuando se sabe. Esta semana mi mamá nos compartía una foto de mi papá cuando estaba joven y estaba con la guitarra. Y ya mi mamá nos mandó nada más la foto. Y le digo: cuéntenos la historia de la foto. Y ya rápidamente hicieron memoria. Dice mi mamá que mi papá ya no se acordaba de esa foto. Y comenzaron a hacer memoria. Y dice mi mamá: dice tu papá que fue una ocasión que fueron a Puebla a predicar. ¿A Puebla? Y dice tu papá que tenía 8 días de bautizado. ¿Cómo? Y ya
dice, y entonces se fueron a Puebla a predicar. Entonces ya le pregunto a mi mamá, ¿y qué andaba haciendo mi papá en Puebla? Si ellos son de Juárez. Dice, es que antes la iglesia apostólica hacía caravanas y la iglesia apostólica juntaba masivo. Iban los hermanos que les gustaba y que tenían ese anhelo, ese sentir de ir a la predicación. Y luego, no, dice, pues andaban allá. Y pues no, yo bien gozoso, no, pues qué buen testimonio. Pero dice tu papá que también lo bañaron. ¿Cómo que lo bañaron? Y ya me cuenta mi papá, dice, llegamos a una casa y estaba una señora lavando. Señora, venimos a invitarla, mire, vamos a tener ahí un culto evangelístico y todo. Y dice mi papá que ella nomás vio por una rendijita que salió ándele, ahí voy. Y pues ya mi papá, imagínense, recién bautizado, bien contento que una persona ya le abrió el corazón para predicarle a Cristo. Dice mi papá que él nomás vio que agarró un botecito y lo agarró. Ándele, ¿y dónde? No, es allá. Y dice que ya nomás se lo echó por encima. ¡Fum! Y le dice mi papá que rápidamente, dice él, lo que hizo, dijo, extendí la Biblia, dijo, para que no se mojara. Entonces la iglesia, ¿cuándo vas a ver que hay autoridad en la iglesia? Cuando ora y cuando predica. Mientras la iglesia solamente se quede en el conocimiento tácito y no se vaya en la revelación y no tome las llaves del reino, nunca sabrá si realmente valió la pena que Jesucristo haya dado la vida por él. ¿Hasta cuándo? Hasta que entremos en la oración y la predicación. Y vemos que Pedro recibe una responsabilidad a ti, a la iglesia. Y hoy esta tarde quiero decirlo de esta manera: Segunda Iglesia de Aldama, a ti te dieron las llaves del reino. ¿Para qué? Para que lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Pero cuando la iglesia comience a predicar, cuando comience a anunciar que Jesucristo es el Mesías y es el Hijo del Dios viviente. Mientras tanto, la iglesia no podrá darse cuenta de ello. Y ahora la pregunta es, hermano, ¿quién es Jesucristo? Necesitamos entrar en esa revelación. Pero vemos nosotros que Hechos comienza a decir: el Señor añadía. El Señor añadía. No dice y Pedro añadía. La Biblia no dice y Pablo añadía. No era Juan, el apóstol de Juan, el que los añadía. No era. Era Jesucristo quien añadía. El Señor Dios era el que añadía a la gente. Pero qué interesante que diga: el Señor añadía. Y hay algunos que pueden decir: no, pastor, ¿de qué nos preocupamos? Si el Señor es el que los va a añadir, pues mire, mejor nosotros nos sentamos aquí los miércoles, los domingos y bien a gusto. Al cabo el Señor los va a añadir. Vamos a sentirnos cómodos. Al cabo, mire, el Señor conoce los corazones. El Señor sabe a quién va a salvar. Pero la iglesia tiene las llaves del reino. La iglesia tiene la oración y la predicación. Y entonces vemos que el Señor es el que añade a la gente. Pero la iglesia tiene que hacer un trabajo. La iglesia tiene que hacer una obra. La iglesia es la que debe de desarrollar esas llaves del reino del cielo a través de la oración, a través de la predicación. Y encontramos nosotros que la iglesia tenía que perseverar en esa unidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban. ¿Qué quiere decir perseverar? No, hermano, es que el pastor no me saludó, ya no quiero ir a la iglesia. No, pastor, es que no me quisieron invitar a la célula. No, pastor, se fueron a comer juntos y a mí no me invitaron. ¿Qué se necesita? Perseverar. ¿Qué significa? Que es algo continuo, que no es momentáneo,
que no es cuando el dólar sube o cuando el dólar baja. ¿Cuándo? Es perseverar, es continuar. Perseveraban unánimes, juntos. Y luego dice en armonía también. Pero entonces tenían algo muy importante, que ellos estaban ahí en el templo. No, hermanos, no hay que ir al templo, el Espíritu del Señor está en todo lugar, ciertamente. Y alguien dijo, Primera de Descarriados 2:3. No, hombre, el Señor está en todo lugar. Pero oiga, hermano, la iglesia primitiva estaban unánimes, juntos en el templo. Y luego no solo eso, por las casas también, partiendo el pan. Y hay una aplicación interesante partiendo el pan, en el sentido de que la comida común que ellos se sentaban a comer, pero también tiene que ver en un sentido donde era la cena del Señor. Si no hay unidad, si no hay santidad, entonces no se puede comer el pan de la cena del Señor. Entonces la iglesia perseveraba, continuaba, se esforzaba por mantenerse unidos. Y entonces la palabra del Señor dice, ellos comían con alegría y sencillez. Y yo digo que de repente, bueno, es que ellos no eran mexicanos, pero si lo trasladamos a nuestro lenguaje, no, hombre, nomás nos alcanzó para unos frijoles refritos con un pico de gallo. Ah, gloria a Dios. No, hombre, hermano, ahora sí nos alcanzó para una chuletita. Gloria a Dios. Pero había sencillez, que se podían sentar todos juntos a la mesa. Entonces significa que en la iglesia, en el templo hacían una cosa, pero también en las casas daban continuidad, perseveraban. Ahí es donde estaba la iglesia. Entonces, para que el Señor añada a los que deben de ser salvos, la iglesia tiene que hacer una tarea: perseverar en el templo, perseverar en las casas, en la unidad, en la doctrina del Señor, en la enseñanza del Señor. Ahí es donde perseveraban, donde continuaban. Y encontramos nosotros que la iglesia tiene que perseverar. Y entonces vemos nosotros que esto traía un resultado de parte del Señor, donde la iglesia estaba trabajando, donde la iglesia se estaba esforzando por tener esa perseverancia, donde nos dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Había comunidad, una comunión, había una unidad como iglesia, buscando siempre exaltar y glorificar el nombre del Señor. Entonces la iglesia, la segunda iglesia de Aldama, tiene que perseverar en la doctrina, tiene que perseverar en el templo, tiene que perseverar en las casas, tiene que perseverar en el partimiento del pan, en la cena del Señor, porque la iglesia del Señor Jesucristo siempre busca perseverar en la unidad. Y entonces vemos nosotros que la iglesia era una manera de alabar, de exaltar a Dios a través de esa unidad. Pero el Señor hacía su tarea, pero también la iglesia hacía su tarea. Entonces no nos vamos a sentar y decir, hermano, pues el Señor es el que los añade, aquí nos quedamos, ahí ponemos un anuncio que días hacen culto y hay que lleguen solos. No. Usted en su casa puede predicar. En su casa puede hablar de Cristo y perseverar en el templo. Pero necesitamos buscar al Señor. Necesitamos nosotros seguir alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Que la iglesia pueda ser ese instrumento de bendición en este lugar, en esta ciudad, a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y encontramos que el Señor sigue diciendo, Él era el que hacía las cosas. Encontramos, como les decía, Corintios capítulo 3 versículo 6, y el crecimiento era el que Dios lo daba. El Señor era lo que hacía crecer en las personas, porque nosotros estamos conscientes que el Espíritu del Señor convence a la humanidad de su pecado. Ciertamente, pero la iglesia tiene que llevar la doctrina, tiene que llevar las llaves del reino de los cielos. ¿Usted ha visto a un conserje de una escuela? ¿Sí lo ha visto? Están ladeados, dice el hermano.
¿Verdad que traen un montón de llaves? De colores y de todo lo tienen, hasta de marcas yo digo que traen. Y yo digo que la iglesia del Señor así debe traer unos llaverones ahí de la oración y de la predicación. Que el candado que se ponga, no hombre, traemos llave maestra. ¿Sí sabe cuánto cuesta una llave maestra? Vale, yo digo que ya ahorita debe andar como en unos 500 pesos la llave maestra. Y la iglesia tiene que traer la llave maestra. ¿Y cuánto costó? A precio de sangre. Entonces la iglesia no es una institución nada más, no es una asociación civil, sino es una institución divina que fue comprada a precio de sangre. ¿Y cuántos dan gloria y honra al Señor? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Y entonces vemos nosotros que la iglesia, el Señor los añadía, pero la iglesia tenía que tener esa tarea, la predicación, la oración, llevar, perseverar en esa unidad, estar en el templo, estar en las casas, predicando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene que estar enfocada en ello. Que cuando la iglesia le pregunten quién es Jesucristo, que la iglesia pueda responder, que la iglesia pueda predicar. Que la iglesia no diga, pues vaya y pregúntele al pastor, ahí él sí le puede responder. Yo no, pero el pastor sí. Oye, hermano, yo no di la vida por ti. Oye, hermano, yo no derramé mi sangre en la cruz. ¿Será nada más un compromiso mío? ¿O es de la iglesia? Porque a la iglesia se le dio la promesa que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Aunque la muerte quiera acechar a la iglesia, hay alguien que pagó un precio alto por nosotros. Que el pecado ya no se va a enseñorear sobre nosotros, porque nosotros hemos sido redimidos, hemos sido revestidos, hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Que cuando Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la iglesia debemos de hacer esta tarea: predicar, anunciar la palabra del Señor. Porque la iglesia no fue para estar en un aparador. La iglesia fue comprada para exponer a Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor es el único que puede salvar. Por eso cuando el Señor hacía un milagro, ¿cuál era lo que pensaban los escribas y los fariseos? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Solamente Dios lo puede hacer. Y Jesucristo dijo, ¿qué será más difícil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Y como que alguien dijo, pues los dos son imposibles. Pues el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados y para sanar. Y cuando la iglesia digan, ¿quiénes son estos? Somos los que fuimos comprados a precio de sangre. Aquellos que se nos entregaron las llaves del reino para predicar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que en el nombre de Jesucristo hay sanidad, que en el nombre de Jesucristo hay salvación, que en el nombre de Jesucristo hay redención. Pero la iglesia tiene que tener las llaves del reino y tener esa revelación del Señor y poder decir, solamente hay uno que es sobre todo nombre, y ese nombre se nos ha revelado por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. No es un conocimiento que adquirí en 6 meses o en un año, es una revelación que doblo mis rodillas, que ayuno, que leo la palabra, y ahí he encontrado la respuesta: que Jesucristo es el único que puede sanar, que Jesucristo es el que puede perdonar pecado, que Jesucristo es el que puede dar vida, que Jesucristo es el que tiene el poder para traer la resurrección de aquellos que están en su nombre. Pero la iglesia tiene que estar en la tarea. Voy a pedir que nos pongamos en pie, vayamos a Hechos capítulo número 5, versículo número 42.
Hechos 5:42. Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cuándo? ¿Para qué no dice que el primer día de la semana? No dice entre semana. No dice el miércoles, no dice el domingo, no dice el jueves, no dice el viernes o el sábado. ¿Cuándo? Entonces las llaves del reino, ¿dónde deben de estar? Aquí bien preparadas. Porque todos los días la iglesia no cesaban, perseveraban. No dicen que, ay, es que amaneció el lunes y ando cansado y me entró la depre. Todos los días. Todos los días. Y entonces vemos nosotros los lugares por el templo y por las casas. Dice, y entonces no cesaban de enseñar, y luego dice, y predicar. ¿Verdad que no dice que a Pedro ni a Juan? ¿Verdad que no? ¿A quién? Entonces la iglesia tiene que perseverar en ello. Y hermanos, esta tarde me gustaría que nosotros nos lleváramos esa encomienda. Qué bonito se escucha cuando a Pedro le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Qué bonito se oye. Pero la llave siempre tiene que estar lista. La oración y la predicación. Y esta tarde me gustaría, hermanos, que hiciéramos un compromiso con Dios. Hablaba con los hermanos cuando hicimos la célula general. Y yo les decía, hermanos, quiero abrir mi corazón. Y les dije, hermanos, estoy triste y avergonzado con Dios. Le dije, porque este cuatrimestre no tuvimos ni un bautismo, le dije. Y me siento triste. Y ya les dije, hermanos, no se preocupen. Yo hablé con el presbítero y el presbítero no me regañó, no me dijo, oye Israel, pues ¿qué estás haciendo? 4 meses que hicieron. Y el hermano simplemente me dijo, yo sé que ustedes se pueden reponer en el siguiente cuatrimestre. Y yo, amén, hermano. Entonces yo les decía a los hermanos, no, hermano, yo no voy a venir a decirle, ¿qué les pasa, iglesia? ¿Por qué no estamos bautizando? Le dije, yo tomo mi responsabilidad como pastor y no se los digo como una imposición, le digo, sino como un compromiso que tenemos como iglesia. Y le dije, yo sí me puse triste y dije, Señor, perdónanos. Y esta tarde, hermanos, a mí me gustaría que viniéramos a hacer un compromiso con Dios. Y yo siempre le he dicho a los líderes, hermanos, ustedes nos digan, es que el pastor nos dijo. No, hermano, depende de nosotros cómo pasemos el mensaje. Porque yo nunca les he dicho, hermano, es que nuestro obispo nos está diciendo que tenemos que hacer eso. Jamás. Porque yo tomo mi tarea como pastor y digo, hermanos, tenemos un compromiso con Dios. Y esta tarde a mí me gustaría que nosotros tomáramos el compromiso con Dios y le dijéramos, Señor, ciertamente no hubo resultados, pero esta tarde, Señor, queremos nosotros comprometernos porque sabemos que tú nos has dado una responsabilidad, las llaves del reino, que es la oración y la predicación. Y que le digamos, Señor, esta tarde me quiero comprometer contigo, Señor. Entendemos, Señor, que esto es un compromiso como iglesia, pero, Señor, queremos tomarlo en una parte individual y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién dice la gente que es el Señor? Esa es una. ¿Y quién decimos nosotros que es el Señor? Y cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro tuvo que responder, Señor, sí te amo, pero ¿me amas?
Y el Señor comienza a dar unas indicaciones muy interesantes. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Llévalas a ese camino. Llévalas a esos pastos delicados. Llévalos a esas aguas. Pero verdad que el Señor le dijo: no te preocupes, Pedro, yo los voy a llevar. ¿Qué dijo el Señor? Apacienta, pastorea mis ovejas. Y la iglesia es lo que tenemos que hacer: guiar a las personas a esos pastos delicados donde habrá descanso, junto a esas aguas. Pero la iglesia necesita ocuparse y preocuparse en la tarea. ¿Y cuántos esta tarde quieren pasar a este altar y decirle: Señor, me quiero comprometer contigo, Señor? Señor, si en toda mi vida cristiana no he podido alcanzar un alma para ti, Señor, hoy este cuatrimestre me quiero comprometer contigo, Señor. Señor, si tengo tiempo sin hablarle a alguien de ti, Señor, esta tarde me quiero comprometer contigo, Señor. Porque tú nos has dado esas llaves del reino tuyo, Señor, que es la oración, que es la predicación, Señor. Ayúdanos a querer ser esa iglesia, Señor, que comience a dar resultados conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, a ser esa iglesia, Señor, reconocer ese precio que pagaste por nosotros. Queremos ser esa iglesia, Señor, que se esfuerza. Ser esa iglesia, Señor, que no lo haremos por una imposición. Lo haremos, Señor, en ese amor y en esa gratitud por lo que tú has hecho en nosotros. No queremos solamente cumplir humanamente, Señor, sino queremos cumplir divinamente hacia ti, Señor, por el precio que tú pagaste por nosotros, el precio que tú pagaste por nuestra vida, por nuestra salvación. Hoy esta tarde, Señor, más allá de un compromiso visual, queremos hacer un compromiso, Señor, eterno contigo, Señor. Queremos, Señor, que nuestro aposento esté limpio para poder anunciar tu palabra, anunciar tu evangelio, porque tenemos esas llaves del reino, Señor. Y a través de atar y desatar, Señor, podamos ver esa poderosa mano tuya obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en ti, Señor. Que sea tu palabra, Señor, obrando en el corazón de nosotros. Queremos ser esos instrumentos en tus manos, Señor. Aquellos que anuncian tu palabra. Aquellos que anuncian tu palabra. Aquellos que predican, Señor. Aquellos que anuncian tu verdad. Aquellos que hablan tu verdad, Señor. Ayúdanos a confiar, a caminar en tus promesas. Que nuestros corazones, Señor, sean guiados, moldeados por ti, Señor. Queremos hacer un compromiso delante de ti, Señor, no un compromiso visual, porque tu palabra, Señor, tú conoces y disciernes nuestros pensamientos, Señor. Que tú toques el corazón de tus hijos, Señor. Que haya un compromiso, mi Dios, en nosotros, donde hemos sido lavados por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que seas tú, Señor, obrando en el corazón de tus hijos. Ahora, Señor. Ahora, mi Dios, porque tenemos esas llaves del reino para atar y desatar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Libre, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, que sea el mover de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Le seguiré.
en tu nombre, Señor. de tal manera. Somos libres por tu palabra, Señor. Que seas tú obrando en el corazón y en la vida de tus hijos, Señor. Es tu gracia, es tu bondad, Señor, en tu nombre, Señor. Que sea tu bondad y tu misericordia, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en el corazón de tus hijos. Porque en ti somos libres, Señor, para testificar que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. En nuestras vidas, Señor, haya esa confianza y esa seguridad que somos libres por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, libres, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor. En ti confiamos. En tu nombre, Señor. Ahora, Señor. En ti confiamos, Señor. Que tú eres libre. En ti somos libres, Señor. En tu nombre, Señor. Es tu gracia, es tu misericordia, Señor. Que sea tu gracia, que sea tu bondad, Señor. Donde tú nos has lavado con tu sangre preciosa. Donde tú nos has hecho libres por el poder de tu palabra, Señor. Porque en ti somos esa generación que podrá predicar, que podrá anunciar que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús, que podamos ser esos hombres y mujeres que predican, que anuncian tu verdad. Aquellos que predican, aquellos que hablan, que no cesan de enseñar, de predicar que tú eres el Cristo. En el nombre de Jesús. Ahora. Que sea tu gracia, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor. Es tu palabra. Es tu verdad. Que podamos ser esos instrumentos en tus manos que anuncian tu verdad, que anuncian tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Esa iglesia que anuncia tu verdad, que predica tu verdad, que no cesan de enseñar y de predicar a Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios. Corazones que anuncian tu verdad, corazones que anuncian tu palabra, aquellos que predican, que enseñan, que anuncian que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a buscar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, en tu nombre, Señor, ayúdanos. Que en nuestros labios haya esa enseñanza, esa predicación de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor. Es tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor. Ahora, mi Dios. Corazones que anuncien, que prediquen tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy
y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Venga para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pero necesitamos buscar al Señor. Necesitamos involucrarnos en la tarea del Señor. No solamente asistir, sino ser parte de ese mover de la iglesia. Pero tiene que haber un clamor de nosotros. Usa mi vida. Yo quiero servirte Dígale. con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón.
Gloria a Dios. Así es que, hermanos, más allá de un compromiso, que lo veamos nosotros como una respuesta al amor de Dios. Cuando las cosas se hacen por obligación, se pierde la razón de lo que es. Pero cuando lo hacemos en ese compromiso a Dios, hermanos, nuestro corazón siempre está dispuesto. Y decía su palabra, y todos los días, por el templo y por las casas, no cesaba de enseñar y de predicar a Jesucristo. No se cansa, hermano. Hay que perseverar en la unidad, unánimes, siempre en esa doctrina del Señor, predicando al Señor Jesucristo. Amén. Y quiero, hermanos, que esta semana usted y yo nos vayamos con ese compromiso a Dios y que no nada más se quede en un conocimiento, sino que tengamos las llaves del reino siempre dispuestas. Amén, hermanos. Y voy a invitar a los hermanos que ocupen un momento su lugar. Y Emima, ¿nos ayudas ahí para escribir los nombres? Vamos a dar comienzo, hermanos, con los 21 días de ayuno y oración. Y voy a invitar a los hermanos a unirnos. Y vamos a orar y vamos a ayunar, pero también a predicar. Entonces, voy a invitarlos. Van a ser 3 semanas, recuerden, de estar orando y ayunando. Los días que nos toque ayunar, hay que estar ahí estando. Y si usted no le toca el día lunes ayunar, no se preocupe, ore por los que le toque ayunar el lunes. Que Dios los fortalezca y que Dios